Canten, amén, amén, alégrense, amén. Gloria sea a Dios, amén, amén. Canten, amén, amén, alégrense, amén. Gloria sea a Dios, amén, amén. Cuando venga el Señor, que la gente cante con loor. Cuando venga, brillará entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. Un día se fue, prometió volver, aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. Mi casa y yo serviremos a Jehová nuestro Dios, unidos en él, siempre seremos hijos de nuestro Padre Celestial, padres y madres e hijos, tíos y abuelos también, todos reflejando su gloria, desde la primera familia en Edén. Mi casa y yo serviremos a Jehová nuestro Dios, unidos en él, siempre seremos hijos de nuestro Padre Celestial, y así sabremos conducirnos en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mi casa y yo serviremos a Jehová nuestro Dios, unidos en él, siempre seremos hijos de nuestro Padre Celestial. Si sientes que no tienes familia, mira a tu alrededor, mira a tu hermano que te ama, mira hacia arriba, tu Padre es el Señor. Mi casa y yo serviremos a Jehová nuestro Dios, unidos en él, siempre seremos hijos de nuestro Padre Celestial, hijos de nuestro Padre Celestial. Mi casa y yo. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Dios los bendiga a todos. Gracias por sintonizarnos en esta maravillosa noche, en jornada especial de oración que se ha realizado a través de esta radio, ¿verdad? Y también a través del Facebook Live de la radio, que es ahora mismo donde estamos. También, hermanos, si tienen peticiones de oración, nos pueden seguir enviando
a la radio para que nuestros hermanos puedan así llevar sus peticiones de oración al Señor. También, hermanos, también estamos agradecidos con Dios porque la radio, ¿verdad? Dios lo ha usado grandemente, tanto así que ha superado 1 millón de radioaudiencia, y esto ha sido algo muy importante para el equipo de la radio, como Dios ha usado este medio de comunicación para llevar su palabra a muchos hermanos y también a muchos amigos. Imagínense, más de 1 millón es un número considerable, mis amados hermanos, así que seguimos compartiendo entonces esa alegría con ustedes. Y la noche de hoy nuestros hermanos nos pidieron, ¿verdad?, hablar del tema relacionado con la familia y la oración. Es muy interesante, hermanos, que nosotros tengamos en mente, ¿verdad?, que debemos, hermanos, como familia, en casa, orar. Y el tema de hoy entonces lo titulamos: si Jehová no edificare la casa. Gloria al Señor. Queremos agradecer, hermanos, sus saludos. Gracias, hermana Carmen Osuna, por saludarnos en esta maravillosa noche. También a nuestra hermana Francisca Delgado. Muchísimas gracias, hermana. Bendiciones para usted. También queremos saludar a su mamá, hermana Carmen Osuna, hasta allá en Monterrey, Nuevo León, que siempre nos está siguiendo. También queremos saludar aquí a nuestro hermano Moisés Miranda. Muchas gracias, hermano, por su comentario. Si usted desea alguna plática o tiene algo en especial platicar con su servidor, les recomiendo que lo haga en el lugar apropiado, ya que aquí estamos en una radio donde no estamos tocando temas de debates. Y yo he puesto mis comentarios en algunos posts de debates. Lo he hecho desde un punto de vista como yo lo he llegado a entender. Pero en estos momentos aquí, hermanos, estamos tocando un tema que tiene que ver, ¿verdad?, con la familia, cómo tener una familia unida. Así que agradezco mucho su comentario, mi amado hermano, y Dios derrame bendiciones sobre su vida y por supuesto sobre su familia. El tema que estamos tratando aquí la noche de hoy es si Jehová no edificare la casa, ¿verdad? Ese es el tema basado en el Salmo 127. Queremos saludar también a nuestra hermana, a nuestros hermanos Raúl y Candy González. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por sintonizarnos. Dios los bendiga. En esta maravillosa noche, hermanos, vamos a ir a Dios en una oración. Vamos a orar para poder iniciar la meditación de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por concedernos una vez más estar aquí a través de estos medios de comunicación, Padre Celestial, por tu voluntad, Padre Eterno, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, por este espacio, Padre Eterno, por tu palabra, Señor, que vamos a leer en esta maravillosa noche, Padre Celestial. También te pedimos, Padre Eterno, por cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos, Padre Celestial, que nos van a sintonizar en esta maravillosa noche, Padre. Te rogamos que tu amor, tu bendición sea derramado sobre cada uno de ellos, sobre sus corazones, sobre sus vidas, Padre Celestial. Que tu paz habite, Padre Eterno, en esos corazones, tanto de nuestros hermanos como de nuestros amigos, Padre Celestial. También te pedimos, Padre, por si alguno de ellos, Señor, tiene alguna dificultad física, Padre Celestial, algún problema de salud, problemas familiares, Padre Eterno, problemas espirituales, Padre Celestial. Te rogamos, Padre, si alguno de ellos tiene problemas económicos, Señor, solamente usted conoce la necesidad de sus hijos, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, que usted añade a cada uno de ellos, Padre Eterno. Así mismo también te pedimos, Padre Celestial, por el equipo de esta radio, Padre Celestial. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, a nuestro hermano director de la radio, al hermano director administrativo, Padre Celestial, a nuestro hermano programador, Padre Celestial, y también a los administradores, Padre Eterno. También te damos gracias, Padre, por todos los expositores de esta radio, también por los que tienen programas de canto, Padre Celestial, también por nuestros hermanos, hermanas que trabajan en la publicidad, Padre Celestial. Bendígalos grandemente, Señor,
Bendiga este programa, Señor. Bendígame a mí, bendiga a mi esposa, a mis hijos, Amós y a Habacuc, Padre. Y te rogamos, Señor, que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre Celestial, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y amigos. Entonces, si es importante, hermanos, la oración en familia, por supuesto que sí es importante, ¿verdad? Es importante, hermanos. Lo primero que debemos entender es que la familia es un diseño de Dios, ¿verdad? Eso es lo primero que debemos entender. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 18 al 24, dice la palabra de Dios que Dios, ¿verdad?, hizo caer en sueños a Adán. Y dice la palabra que de su costilla, ¿verdad?, Dios hizo a la mujer. Y Adán dijo, ahora este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y dice la palabra, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Entonces, hermanos, lo que nos enseña, ¿verdad?, la palabra de Dios es que Dios crió la familia y lo crió en unidad. Tanto así que en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, por ejemplo en Efesios capítulo 5, versículo 20 en adelante, encontramos un ejemplo de Cristo y la iglesia, ¿verdad?, y cómo lo ejemplifican sobre el esposo y sobre la esposa en unidad, ¿verdad? ¿Cómo está la iglesia unida a Cristo Jesús? Dice la palabra que en Jesús todos somos un cuerpo, ¿verdad? Todos somos miembros de un solo cuerpo. En Jesús hay unidad. ¿Por qué nosotros los hombres no podemos llegar a la unidad? Cuando Jesús, ¿verdad?, por su amor y por su misericordia, dice la palabra que aún nosotros, cuando éramos ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de Dios, dice la palabra que Él tuvo ese amor tan grande, ¿verdad? Y tanto así que de ambos pueblos hizo uno solo. La iglesia, unida a Cristo Jesús, no se puede separar, está unida a Jesús. Entonces, hermanos, eso quiere decir que Dios diseñó a la familia, ¿verdad?, para que viviera en unidad, una familia unida, con un mismo proyecto, ¿verdad?, con un mismo propósito. Eso es lo primero que debemos entender. Entonces, ¿cómo está nuestra familia? Esa es la pregunta que vamos a hacer esta noche, ¿verdad? Porque, como veníamos diciendo, ¿verdad?, podemos aparentar, ¿verdad?, ante los hombres, podemos llevar una vida de apariencia, ¿verdad? Pero ¿cuál es la realidad de nuestra vida en nuestra casa? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo está prosperando nuestra familia en los planes de Dios? Porque si Dios diseñó la familia, es porque Dios tiene planes buenos para la familia, ¿verdad? Para usted y para todos los de su casa. Y para eso, hermanos, es importante, ¿verdad?, darle el primer lugar a Dios. Darle el primer lugar a Dios. Por ejemplo, como veníamos diciendo, ¿verdad?, en la familia, ¿verdad?, a veces nosotros como familia, como padres, ¿verdad?, como hijos, a veces tenemos la costumbre, por ejemplo, de tomar un café juntos, ¿verdad?, en familia. Tenemos la costumbre de cenar juntos en familia. Tenemos la costumbre de ver, ¿verdad?, quizás una película juntos en familia, ¿verdad?, unidos, y estamos viendo la película. Y es algo que nos entretiene, ¿verdad?, y tenemos la posibilidad de compartir una película y platicar acerca de la película. Y hay muchos, hermanos, muchos puntos en que nosotros como familia nos unimos. Pero en cuanto a las cosas de Dios, ¿verdad?, ¿cómo somos nosotros como familia? ¿Será que nosotros le hemos dado el primer lugar a Dios en nuestra casa,
o no, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra casa? Eso es lo que debemos preguntarnos y eso es lo que nosotros mismos debemos contestarnos, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra casa? ¿Cómo nosotros, verdad, en nuestra casa, de qué manera tomamos en cuenta a Dios? ¿Qué hacemos nosotros con la palabra de Dios, verdad? En nuestra casa, ¿la leemos o no la leemos, verdad? Eso cuenta mucho, mis amados hermanos. Entonces, la reflexión de esta noche, ¿verdad? Es la oración en familia. Es importante orar unidos en familia, ¿verdad? Así como usted se toma un café, así como usted mira una película, así como usted se pone quizás a contarle historia a sus niños, también debemos darnos tiempo para la oración en familia. Esto es de suma importancia. Llevarlo a la práctica, hermanos, llevarlo a la práctica. Empezar, ¿verdad? Si todavía usted no tiene ese proyecto en su casa, ¿verdad? De orar en familia, es un proyecto, hermanos. Debe empezar a practicarlo, porque es muy importante, mis amados hermanos, la oración en familia, ¿verdad? Orar juntos, como esposos, con los hijos. Yo no sé qué edad tienen sus hijos, ¿verdad? Tal vez ya son grandes. Tal vez ya pueden reflexionar en la palabra. Yo tengo dos niños muy chiquitos, tienen 2 años. Uno tiene 2 años y el otro tiene 4 años. Y mi esposa, hermanos, es muy, se podría decir muy inteligente, ¿verdad? Porque su tía le regaló un libro, ¿verdad? Un libro de historia, para que se las leyéramos todos los días. Pero en eso mi esposa dice, también sería bueno que le leyéramos la Biblia, ¿verdad? Y ella dice, yo se las voy a leer en inglés y tú se los lees en español. Y les estábamos leyendo el libro de Génesis, capítulo 1. Y cuando llegamos, hermanos, en el versículo 21 en adelante, donde dice que Dios crió los peces, y estos niños preguntaron, ¿y Dios crió los tiburones? Imagínense, Dios crió los tiburones también, porque hay un lago acá cerca donde nosotros vivimos, acá en Tennessee. Y siempre que pasamos en los lagos, esos lagos tienen señales hasta dónde pueden llegar los botes, ¿verdad? Son conos que están entre el agua, pero solamente le sale, se puede decir, una parte del cono sobre el agua. Y estos niños, como lo ven de lejos, piensan que son tiburones y dicen que son tiburones. Le llaman tiburones a los conos. Entonces, ellos tienen curiosidad. Y también preguntaron si Dios crió el sol. Y nosotros les explicamos que sí. Y ahora cuando amanece, ¿verdad? Y entra la luz del sol en el cuarto, ellos dicen, es la luz de Dios. Y están chiquitos, hermanos, están chiquitos. Yo quisiera, ¿verdad? Anhelo en mi corazón que esa práctica continúe, porque también a veces no es fácil, ¿verdad? Quizás siempre van a haber obstáculos. Pero los niños son curiosos, son muy curiosos, hermanos. Cuando nosotros les empezamos a hablar cosas, ¿verdad? Que ellos nunca han oído, ellos quieren saber más, ellos preguntan más. Entonces, hermanos, al igual la oración es muy importante, hermanos, orar en familia. Pero vamos a ir entonces ahora al tema, ¿verdad? A la palabra del Señor. Vamos a ir entonces a Salmos, capítulo 127, versículo 1. Dice la palabra de Dios así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es por eso que nosotros debemos, hermanos, darle el lugar a Dios también en nuestra casa, ¿verdad? No solamente en ciertos lugares, por ejemplo, en los lugares donde usted se congrega. No solamente los días señalados, ¿verdad?, en los que usted se congrega.
por ejemplo, los miércoles, los domingos, yo que sé qué día se congregan, ¿verdad? No solamente, hermanos, sino como creyentes, Dios tiene que ocupar un lugar en nuestra casa, ¿verdad? Dios tiene que ocupar un lugar en nuestra casa. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Luego dice el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Dice el Señor Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y eso cuándo lo buscamos? No es solamente cuando nos congregamos, hermanos. No. No debemos buscar el reino de Dios y su justicia todo el tiempo, ¿verdad? Debemos dejar que el reino de Dios esté en nuestra casa. Por supuesto que nosotros, ¿verdad?, somos el templo de Dios. Dios vive en nosotros. Y debemos entonces, hermanos, darle ese lugar a Dios, ¿verdad? Por eso dice el salmista: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El salmista David, hermanos, era un hombre, ¿verdad?, que fue bendecido por Dios. Un hombre que fue bendecido por Dios, que Dios lo escogió para ser rey de Israel, ¿verdad? Pero, hermanos, hubo momentos en que el rey David, ¿verdad?, descuidó, se podría decir así, ¿verdad?, descuidó la obra de Dios. Y eso hizo, hermanos, que la casa, ¿verdad?, la familia del rey David sufriera. Y vemos entonces a un rey David con un hijo, ¿verdad?, llamado Absalón, que dice que lo quería matar. Imagínense qué familia tenían ellos, qué familia llegó a tener el rey David. Esto porque él quiso edificar después, ¿verdad? Al principio, él estaba edificando conforme a la voluntad de Dios. Y después, él quiso edificar a su manera, ¿verdad? Quiso edificar a su manera, quiso vivir a su manera. Y no le dio el lugar a Dios. Y cuando no le dio el lugar a Dios, hermanos, vemos entonces que tuvo un hijo, ¿verdad?, que se llamaba Absalón, que dice la palabra que quería asesinar al rey David. Imagínense. El ejemplo, hermanos, cuenta mucho. ¿Por qué es necesario orar entonces en familia? Porque como padres, ¿verdad?, tenemos que tomar el control. Tenemos que mostrar el camino, ¿verdad?, a nuestros hijos. Tiene que enseñarles a orar. Si usted tiene ahí niños chiquitos, es muy importante, hermanos, que usted empiece a enseñarles a orar. Y de esa manera usted le va dando ejemplos buenos a sus hijos, ¿verdad?, modales buenos a sus hijos. Porque después estos niños van creciendo, ¿verdad? Y luego, si tienen la oportunidad de estudiar, se van a estudiar a las universidades, ¿verdad? Y va a haber muchos obstáculos para que estos niños se alejen de Dios. Pero usted debe continuar con esa práctica en su hogar, la oración, ¿verdad? Debe volverse una práctica. Tal vez no todos los días, pero aunque sea un día por semana, ¿verdad? Orar con los niños, leerles la palabra de Dios. Cosa que el rey David entonces, ¿verdad?, abandonó la voluntad de Dios. Puso a Dios en segundo lugar, ¿verdad? Quizás ni en segundo lugar. Por eso la pregunta es, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestra vida todos los días, verdad? Algunos están muy preocupados cuando va a llegar el domingo y se van a ir a congregar. Está bien. Otros muy preocupados el miércoles. Algunos no se quieren perder la clase. Y qué bueno, ¿verdad?, cuando van y escuchan la clase y luego la predicación. Eso es a nivel congregacional, ¿me entienden? Pero ¿qué hay a nivel familiar? Porque nuestra familia, hermanos, debe ser el futuro de la iglesia. Por ejemplo, yo soy
se podría decir la segunda generación de cristianos. Mi papá fue el primero que empezó. Y ahora venimos nosotros. Pero mi papá tenía esa práctica, hermano. Él no solamente hacía cultos en la congregación. Yo me acuerdo que él hacía cultos en familia. En familia. Yo, mis hermanos más chiquitos y él, ¿verdad? Y él predicaba y yo cantaba. Y no cantaba en un lugar así que se podría decir, ¿verdad? Un lugar oculto. A mí me ponían, bueno, no me ponían a cantar, sino que a mí me gustaba cantar, ¿verdad? Y usábamos esas bocinas que se pone al aire libre, ¿verdad? Que se pone alto. Estamos hablando de 10, 11 metros. Hasta lo más alto que uno pueda poner las bocinas. Entonces cuando hablas ahí te escucha toda la comunidad. Y así me crecí yo, hermanos. Y aquí estoy, miren. Aquí estoy. Quizás tengo mis defectos, ¿verdad? Porque nadie es perfecto. Pero sigo en el camino del Señor. Y quiera Dios, ¿verdad? Que podamos llegar a la meta. Que podamos ser mejores personas todos los días. Pero todo es cuestión de llevarlo a la práctica. Yo soy cristiano. Mi hermano es cristiano. Mi hermana es... Mis hermanas son cristianas, ¿verdad? Y por ahí los más jovencitos, ¿verdad? Todavía tienen su lucha. Todavía hay que pulirlos. Pero son cristianos, hermanos. Son cristianos. Entonces, el rey David, hermanos, por un momento él tuvo una caída, se podría decir, ¿verdad? Un alejamiento de Dios. Y cuando él tuvo un alejamiento de Dios, empezó a haber consecuencias en su vida. Tuvo un hijo que quería matarlo, tuvo un hijo que violó a su propia hermana. Y empezó a haber, hermanos, mucha dificultad en la vida del rey David. Y él, hermanos, con mucha experiencia, ¿verdad? Con mucha meditación, por su experiencia, hermanos, él llega a la conclusión en este Salmo 127, versículo 1 y 2. Y escribe, hermanos, basado en la experiencia de vida que él tuvo, de estar en Dios, ¿verdad? ¿Cómo funciona un hogar con Dios? Cuando Dios es el centro del hogar. Cuando este hogar, ¿verdad? Tiene un proyecto que se está edificando, ¿verdad? De la mano de Dios. Cuando este hogar tiene un proyecto donde el que pone las reglas es Dios. ¿Cómo funciona un hogar? Él lo experimentó. Él experimentó una familia feliz. Y después experimentó también una familia de sufrimiento. Entonces él con mucha autoridad, ¿verdad? Basado en su vida, por inspiración del Espíritu Santo, él dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan las que le edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. No sirve de nada, hermanos. El trabajo, ¿verdad? Que el hombre, que la mujer hace, ¿verdad? Se esfuerza todos los días por edificar su casa. Se esfuerza por darle una buena educación a nivel social a sus hijos, ¿verdad? Pero es que allá no los van a educar, hermanos. La educación no lo van a ellos recibir a nivel social. Tampoco en la congregación. La educación, los principios, los buenos modales, ¿vienen de dónde? De una casa, hermanos, pero de una casa que esté sometida bajo las reglas de Dios. O sea que aquí el constructor es Dios. ¿Será Dios el constructor de nuestra casa? ¿Sí o no? Qué bonito fuera, hermanos, si Dios tomara ese lugar en nuestra casa, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que no lo es, ¿verdad? Porque Dios dice la palabra que Él guarda, Él acampa, ¿verdad? Alrededor de todos los creyentes. Él está con los creyentes. Pero nosotros debemos llevarlo a la práctica, mis amados hermanos, ¿verdad? Dejar que sea nuestra casa, ¿verdad? Nuestra familia, un proyecto. Porque aquí dice, nos habla de edificar. Y cuando habla de edificar, está hablando de un proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando están construyendo un edificio se podría decir, ¿verdad?
de los más altos del mundo, un edificio que tiene que quedar bonito. Para construir ese edificio, no lo va a construir cualquier persona, ¿me entiendes? No lo va a construir cualquier albañil, porque si lo construye, cualquier albañil se va a caer. No va a ser un edificio seguro. Cualquier tormenta que viene la va a desboronar. Entonces tiene que haber un arquitecto, ¿verdad? Alguien que sea reconocido para que levante ese edificio. Ese es un proyecto. Y este arquitecto entonces tiene, ¿verdad?, sus ingenieros. Y todos tienen que respetar, ¿verdad?, las reglas que da el constructor, el que está, ¿verdad?, el que tiene el proyecto. Y todos tienen que trabajar bajo esas reglas. Y cuando trabajan bajo esas reglas, hermanos, el resultado es que terminan construyendo un edificio bonito, un edificio de lujo, un edificio, hermanos, donde lo adornan muy bien, y un edificio que le gusta a la gente, ¿me entiendes? Que le gusta a la gente, es un edificio que prospera. Y cualquier negocio en ese edificio prospera porque fue un edificio edificado de la mano de un arquitecto profesional. Entonces, hermanos, lo que la palabra nos está diciendo por inspiración y por la experiencia del rey David es que Jehová, Dios, debe ser todo el tiempo el constructor de nuestra familia. El constructor de nuestra familia, hermanos. Aquí no está hablando de una congregación. Aquí está hablando de que Dios tiene que ser el constructor de su familia, de sus planes con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Él tiene que ser el centro en la familia, y como familia debemos regirnos bajo los diseños de Dios, bajo las reglas de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a llevar a la práctica estas reglas que Dios tiene para la familia si no le damos entonces a Dios el primer lugar en nuestra casa, ¿verdad? Vamos a querer hacer siempre lo que nos parece. Y cuando nosotros queremos hacer siempre lo que nos parece, les estamos enseñando a nuestros hijos malos modales, malas construcciones, ¿verdad? Si usted tiene una hija y si usted como esposa le grita a su esposo, su hija lo va a aprender. Si usted como esposa habla mal de su esposo, su hija lo va a aprender. Si usted es esposo y hace lo mismo, sus hijos lo van a aprender, ¿verdad? Entonces estamos construyendo mal, no nos estamos guiando bajo la regla de Dios. Pero ¿cómo podemos guiarnos bajo la regla de Dios, hermanos? Tenemos que ir a la oración. Solamente bajo la oración podemos lograr, ¿verdad?, que los planes de Dios se realicen en nuestras vidas. Que seamos una familia unida. Dice que cuando Adán vio a Eva, lo vio maravillado. Y dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y se unió a ella, hermanos. Se unió a ella. Maravillado. Porque estaba bajo la autoridad de Dios. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, ese amor, ¿verdad?, tiene que permanecer en nuestra casa, en nuestra familia, ¿verdad? Así como Cristo amó a la iglesia, dice la palabra, nosotros debemos hacer lo mismo. El esposo y la esposa deben amarse de verdad. Entonces, y luego entonces, hermanos, este será un ejemplo, ¿verdad?, de construcción, se podría decir, ¿verdad?, bien conyuntada para nuestros hijos. Y dice la palabra entonces, si Jehová no edifica la casa, entonces no sirve de nada. No sirve de nada que el hombre, que la mujer se esfuerce, ¿verdad?, todos los días. Hay padres y hay madres que trabajan mucho porque quieren que sus hijos tengan lo mejor. ¿Y cuál es lo mejor que ellos le dan, hermanos? Le dan buenos estudios. Algunos tienen la capacidad de darle buenos carros, buenas casas, dejarles una fortuna, pero se les olvida darle lo mejor. ¿Qué sería lo mejor para nosotros, verdad, los creyentes, darle a nuestros hijos? ¿Qué sería lo mejor, hermanos? Lo mejor que nosotros podríamos darle a nuestros hijos
es enseñarles la palabra de Dios. Dice acá que no sirve de nada que el guarda, ¿verdad?, esté guardando una ciudad. No sirve de nada si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, ¿verdad? No sirve de nada, hermanos, que usted esté viendo ahí, ¿verdad?, que su hijo no se va a juntar con malos amigos. No sirve de nada que usted esté viendo que su hija no vaya a regresar muy tarde, ¿verdad? No sirve de nada que usted le ponga reglas si usted no le enseña la palabra de Dios, si usted no ora juntamente con ellos. No sirve de nada. Porque si nosotros, hermanos, nos entregamos, ¿verdad?, como familia a la oración y a la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad?, lo llevamos a la práctica en nuestra casa, esto va a hacer, hermanos, que nuestros hijos, ¿verdad?, vayan teniendo buenos ejemplos. Esto va a hacer que nuestra familia entonces tenga una buena unidad y un futuro, hermanos, en las manos de Dios, en las manos de Dios. Entonces, si usted le enseña buenos modales, buenos ejemplos a sus hijos, ¿verdad?, el hijo puede andar donde él quiera y no se va a desviar, porque usted, hermano y hermana, le está enseñando, ¿verdad?, el camino de Dios. Está construyendo usted su familia bajo la mano de Dios, ¿verdad? Pero si usted se olvida de orar en su casa, si usted no lleva a la práctica la oración en familia, si usted no lleva a la práctica la lectura de la palabra en familia, usted podrá poner muchas reglas, porque eso lo hacen todos. Toda la gente tiene reglas en sus casas, pero no toda la gente tiene a Dios en su casa. Esa es la diferencia. Toda la gente castiga a sus hijos y son severos, pero no toda la gente le enseña buenos modales a sus hijos. No toda la gente les enseña a meditar en la palabra de Dios a sus hijos. No toda la gente les enseña a doblar sus rodillas y orar al Señor a sus hijos. No todos. Entonces, por más que se esfuercen, ¿verdad?, no va a funcionar. No va a funcionar porque están esforzándose solos y no están dejando que sea Dios, ¿verdad?, el que construya una familia bonita, una familia unida. Que tenga usted hijos que se amen verdaderamente como hermanos, que se quieran como hermanos, ¿verdad? Y no solamente que se quieran como hermanos, sino que lo respeten a usted. Y no vayan a ser como el hijo de David que quería asesinar a David. Imagínense. Hay hijos en el tiempo actual que son así, que golpean a sus padres, que golpean a sus madres, que los desprecian. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa, verdad? Mucha culpa de esto lo tienen los padres. Porque dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos, hermanos, los hijos que nosotros tenemos, ¿verdad?, que Dios nos da el privilegio de tener, dice la palabra que son herencia. ¿Y qué es una herencia, hermanos? Es un regalo de Dios. Es una bendición de Dios. Que Dios los pone en nuestras manos. Dios los pone en nuestras manos. Entonces, cuando estos hijos, ¿verdad?, se van por mal camino, a veces, hermanos, la culpa a veces también es de los padres. No supimos guardar, ¿verdad? No supimos cuidar esa bendición que Dios puso en nuestras manos. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros cuidar esa bendición que Dios puso en nuestras manos, verdad? ¿Cuántos tienen bendiciones? ¿Cuántos tienen hijos? Yo creo que muchos. Y los que no lo tienen, pues algún día los van a tener. Pero ¿cómo puedo yo cuidar a esos niños? Dice que los niños son de Dios. Así lo dice la palabra en Mateo. De los niños es el reino de Dios. Cuando nosotros miramos a un niño, estamos viendo prácticamente a alguien, ¿verdad?, que va directo al reino de los cielos. ¿Es así o no es así? Entonces, hermanos, el problema es que estos niños van creciendo. Y cuando estos niños, hermanos, van creciendo, si nosotros no les enseñamos, ¿verdad?,
el camino de Dios y nosotros no los enseñamos a edificar adecuadamente, van a edificar mal. Eso es seguro, porque lo que David enseñó, eso fue lo que estaba haciendo Absalón. Eso fue lo que hicieron sus hijos. ¿Y de qué servía así ya ser el rey? ¿De qué servía tener el dominio? ¿De qué servía tener el poder? ¿De qué servía el dinero? ¿De qué servía, verdad, ser el hombre más famoso del mundo si tenía un hogar despedazado? Servía de nada. Tenía hijos que no se amaban, se odiaban a muerte. Tenían hijos que querían matar a su propio padre. Imagínense, ¿de qué servía el poder? No servía de nada, por eso él llega a la conclusión de nada sirve. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan. Es de en balde el trabajo, no sirve de nada. Entonces, por ejemplo, los que no han creído, ¿verdad? No tienen ese acceso a Dios. Pero nosotros, hermanos, sí lo tenemos, porque ya creímos. Entonces, ¿qué nos hace falta? Llevarlo a la práctica. ¿Qué nos hace falta, verdad? Procurar buscar el reino de Dios y su justicia, no solamente cuando nos congregamos, no solamente los domingos, no solamente los días de estudios, sino todos los días, mis amados hermanos, todos los días. Y parte de eso es aprender a orar y aprender a estudiar en familia. Yo, como hijo que soy, lo experimenté, hermanos, con mi papá. Lo experimenté y puedo decir que tuvimos esa práctica, me recuerdo muy bien. También yo miraba a mi papá leer la palabra de Dios todos los días, a veces. Y en aquel entonces, en la provincia donde nosotros vivíamos, no había luz. Entonces él agarraba un candil, hermano, y con candil estaba leyendo su Biblia. Yo me acuerdo porque yo estaba chiquito y yo quería mucho a mi papá y me estaba sentado cerca de él. Y yo miraba que él se la pasaba estudiando y yo me quedaba ahí con él hasta que me quedaba dormido. Él siempre leía la palabra en la casa y eso era, yo lo iba viendo, mis amados hermanos. Y mis niños son igual, los dos niños chiquitos que yo tengo. Muy a la fuerza los lleva a su mamá para dormir cuando yo estoy transmitiendo en vivo, porque ellos quieren estar aquí donde estoy yo. Imagínense, son muy curiosos, hermanos. Y cuando nosotros vamos al culto, cuando nos reunimos los domingos, estos niños agarran la Biblia y lo empiezan a voltear las hojas y empiezan a ver. Y como ya aprendieron a leer, empiezan a leer las palabras, las letras, letra por letra. Y total que son muy curiosos. Entonces, hermanos, es verdad lo que la palabra dice, la palabra tiene razón. Debemos aprender, ¿verdad?, a valorar lo que Dios nos ha dado, nuestros hijos, enseñarles el camino de Dios, para que nuestro hogar, hermanos, sea un hogar construido, ¿verdad?, edificado por Dios, y no por nosotros mismos, porque la educación, ¿verdad?, la construcción de una familia sin Dios es una edificación, ¿verdad?, donde no tiene nada que ver la palabra de Dios. No tiene nada que ver la oración, ellos no oran y ellos no leen la palabra de Dios. Entonces sí le dan muchas cosas a sus hijos, ¿verdad? Le dan juguetes, en este caso ahora les dan tabletas, les dan estudios, les dan carros, les dan casas, les dan dinero, les compran un seguro médico, ¿verdad? Pero no les leen la palabra de Dios, no oran por ellos, no les enseñan a buscar a Dios y ese es el problema de toda la humanidad. Entonces los hombres crecen, las mujeres crecen y crecen sin un camino, hermanos, trazado. Crecen sin un proyecto de vida. Entonces viven una vida a su manera. Entonces la edificación, hermanos, del hogar, ¿verdad?, es muy importante. La edificación de la familia es de suma importancia porque nosotros entonces estaríamos influyendo en nuestros hijos, hermanos. Y no es una influencia, ¿verdad?, pasajera, sino es una influencia, ¿verdad? Si nosotros llevamos esa práctica, ¿verdad?, la oración, la lectura de la palabra a nuestra casa, ¿verdad?, aprendemos entonces a poner, ¿verdad?, todas nuestras situaciones en las manos de Dios. Aprendemos a respetar, ¿verdad?, que Dios sea el que edifique nuestra familia. Estos niños, hermanos, les estamos influyendo en ellos algo eterno, algo que no va a terminar, algo que no va a pasar, porque va a terminar este niño siendo una persona que cree en Dios. Eso es el resultado, hermanos. Y al final se va a cumplir el propósito de Dios, que esté
sus niños, ¿verdad? Para siempre en la eternidad. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que dice Eclesiastés 3:16, que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, ¿verdad? Pero ahora depende ahora de los padres, ¿verdad? Cómo nosotros, qué lugar ocupa Dios en nuestra casa y en nuestra vida, y ese lugar va a ocupar también en nuestra familia, y los resultados, esos van a ser, hermanos. Entonces, creo que esto es lo que yo he querido meditar la noche de hoy con ustedes, la importancia, ¿verdad?, de ser una familia unida en Dios, que Dios sea el constructor de nuestra familia, y que nosotros, hermanos, podamos entonces ser ejemplo, ¿verdad? Cumplir el propósito de Dios con nuestros hijos, ya que la palabra de Dios dice que los hijos son herencia de Dios, son herencia de Dios. Quiero leer Proverbios capítulo 22, versículo 6, un texto muy conocido. Para finalizar, hermanos, nuestra meditación, Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Dice la palabra, hermanos, instruye al niño en su camino. Es un texto muy conocido, es un texto muy predicado, es un texto que todos lo saben de memoria, pero quizás puede ser un texto que no muchos lo llevan a la práctica. Ese es el problema, hermano. La palabra de Dios es veraz y dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande este niño no se va a apartar, hermano. Es que va a ser un niño que va a aprender a amar a Dios. ¿Cómo se va a apartar? Aunque ya fuere viejo, no se va a apartar. Van a haber caídas, por supuesto que sí, porque también dice la palabra en el Salmos que la vida del joven es difícil en esta tierra. Pero dice la palabra que ¿cómo limpiará el joven su camino? Dice, solamente por medio de la palabra de Dios. Los obstáculos en la vida de los jóvenes pueden ser limpiados solamente por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene ese poder, hermanos, de que los futuros, ¿verdad?, de los niños, de los hijos, sean futuros buenos, ¿verdad? Futuros asegurados, verdaderos futuros, no solamente en esta vida, sino eternos. Entonces, dice la palabra, instruye al niño en su camino. Hay que instruir al niño, hermanos. ¿Cómo instruye usted a su niño? ¿De qué manera lo está usted instruyendo, verdad? Lo lleva al culto, está bien, lo lleva al culto. Lo manda a la clase de niños, está bien. Pero, ¿qué hay de su hogar? ¿Cómo instruye usted a los niños en su hogar? Bueno, algunos dicen, yo lo castigo. Otros dicen, yo lo golpeo. Cuando hace berrinches, yo lo pongo en su lugar. Pero, ¿cuál es el camino que nosotros debemos mostrarle a nuestros hijos? Dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino. Yo sé que el tiempo ya se fue y va a venir otro programa, pero si usted lee, hermanos, por ejemplo, Deuteronomios, ¿verdad? Capítulo 6, un texto muy conocido también. No es un texto, es un capítulo muy conocido. Dice la palabra en Deuteronomios, capítulo 6, versículo 3, dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando, ¿dónde dice? Cada sábado. ¿Cómo dice ahí? Cada fiesta solemne. Solamente cuando haces sacrificios. ¿Cómo podemos instruir a los niños en su camino? Dice la palabra, y amarás a Jehová tu Dios. Esa es parte de amar a Dios. Enseñarles el camino de Dios a nuestros hijos. Dice la palabra, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, estando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, por su nombre jurarás. Luego dice, no andaréis en poses de dioses ajenos, los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Dios, el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame su furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Haz lo correcto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te pregunten tus hijos diciendo qué significa los testimonios y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Amén. Dice la palabra, cuando tus hijos pregunten. Pero ¿cómo van a preguntar los hijos, hermanos? ¿Cómo? Tenían que preguntar, porque dice la palabra que las palabras que Dios le estaba mandando al pueblo de Israel se los iba a repetir a sus hijos. ¿Y cuándo? Dice la palabra, cuando estaban en su casa, cuando estaban en el camino, que lo escribieran en los postes de su casa, ¿verdad? O sea que de una manera de que el niño pudiera visualizar la palabra de Dios a tal grado que, por ejemplo, ahí dice, no te harás dioses ajenos, y él tenía que preguntar, ¿y por qué dice que no podemos hacernos dioses ajenos como las otras naciones paganas? Tenía que venir la respuesta. Entonces era cuando los padres iban a responder, ¿verdad? Tenía que venir la pregunta de los hijos y los padres iban a responder, dice la palabra. Mañana, cuando te pregunten tus hijos diciendo qué significan los testimonios, ¿verdad? ¿Qué significa lo que nos estás leyendo? ¿Podrías explicarnos, por favor? Ahí va entonces la explicación. Esa práctica Dios le dio al pueblo de Israel. Entonces, cuando Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, es que ellos tenían que enseñarle, hermanos, la ley de Jehová. Tenían que enseñarle la ley de Jehová, que ahí está cómo agradar a Dios, cómo temer a Dios, cómo tener un buen futuro, dice, para que te vaya bien en la tierra. ¿Cómo puedo yo tener una vida de bien? Amando a Dios. Ahí lo decía. Entonces, si el niño desde chiquito aprende eso y va a crecer con esa mentalidad, es que la única manera de que yo pueda tener una vida buena en esta tierra es amando a Dios, es guardando sus mandamientos. Y yo creo, hermanos, que esa práctica debe estar hoy también en nuestra familia. Entonces, cuando la palabra dice, instruye al niño en su camino, no está diciendo nada más que usted lo pegue o que usted lo castigue o que lo lleve arrastrado al culto. No simplemente eso. ¿Qué más que enseñarle al niño a orar? Enseñarle al niño a meditar en la palabra de Dios y hacerle preguntas también en cuanto a la palabra de Dios. Ellos son curiosos, hermanos, pero necesita el esfuerzo de los padres, ¿verdad? Necesita el esfuerzo de los padres. Entonces, hermanos, es nuestra responsabilidad, ¿verdad? El texto está claro, hay que llevarlo a la práctica. Y para que entonces, ¿verdad?, nuestro hogar sea edificado adecuadamente, ¿verdad?, nuestra familia sea edificada adecuadamente bajo la poderosa mano de Dios. Y el resultado, hermanos, usted lo va a ver, ¿verdad? Y, hermanos, nunca es tarde también si nosotros no estamos orando, ¿verdad? Debemos orar, ya que para Dios no hay nada imposible, hermanos. Dios está ahí
siempre para ayudarnos y para socorrernos en todas nuestras angustias. Yo no sé cuáles son los problemas que usted pueda estar pasando en su familia, ¿verdad? Pero Dios está ahí, hermanos. Lo que pasa es que nosotros no oramos, a veces no oramos. Entonces debemos orar, hermanos. Y dice que hay que pedir sin cesar, sin cansarnos, ¿verdad? Para que Dios, hermanos, pueda socorrernos en nuestras necesidades. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias por sintonizarnos en esta maravillosa noche. Nos vamos a quedar hasta aquí porque creo que viene otro programa más. Ya son a las 12 con 5 minutos, son a las 10 con 11 con 5 minutos horario del centro de México y Sudamérica y Centroamérica y el Caribe. Aquí en Estados Unidos cambia los horarios. Aquí ya son a las 12. Pero hermanos, esta ha sido la meditación de acuerdo a lo que los hermanos nos han pedido, ¿verdad? Debemos dejar que Dios también sea el centro de nuestra familia, ¿verdad? De nuestro hogar, para que nosotros podamos, ¿verdad? Edificar una familia bien unida bajo el arquitecto poderoso que es Dios. Si confiamos en Dios, hermanos. Si Dios lo edifica, es obvio que va a ser algo bueno, ¿verdad? En Efesios 2:10 dice que nosotros fuimos llamados para andar en buenas obras. No en malas obras, en buenas obras. De ahí, lo que nosotros tenemos que aprender a hacer entonces son buenas obras. Parte de eso es meditar en la palabra y parte de eso es la oración también. Muchas gracias, hermanos. Vamos a ir a Dios entonces en una oración. Vamos a orar. Saludos, hermano Mariano. Saludos, hermano Rafael Sauceda. No sé hasta dónde están ustedes, hermanos. Yo vi que se fueron de obra evangelista, ¿verdad? Saludos a nuestra hermana Carmen Osuna. Muchas gracias, hermano Adrián Martínez, hermano Carlos Castro, hermana Pati Alarcón, hermano Víctor Navarro Navas. Muchas gracias por sus bendiciones, mi amado hermano y hermanas también. Dios me los bendiga. Hilari Jaras, Dios la bendiga, hermana Gloria Salazar, Dios la bendiga también. Hermana Francisca Delgado, Dios la bendiga, mi amada hermana. Vamos a orar entonces en esta maravillosa noche. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por concedernos una vez más estar aquí presentes, Padre Celestial, con nuestros hermanos, Señor, a través de esta jornada especial, Padre Celestial. Te damos gracias por tu palabra, Padre, y te rogamos que nos ayudes, Padre Celestial, a ponerlo en práctica, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a que tú seas el centro de nuestra familia, el que tú seas, Padre Celestial, el que edifica, Padre Eterno, nuestra familia. Gracias te damos por tu amor y por tu santa misericordia. Así bendiga, Padre Celestial, a cada uno de mis hermanos, hermanas que nos estuvieron escuchando, Señor. Que tu bendición esté siempre en cada uno de ellos y ellas, Padre Celestial. Que tú habites en sus corazones, en sus familias, Padre Celestial, y en sus proyectos, Padre. Por nuestros amigos también, Señor, bendígalos, Padre Celestial. Todos aquellos que tienen problemas de salud, problemas económicos, problemas espirituales. Padre, te rogamos que usted esté siempre alrededor de ellos y les conceda, Padre, lo que a ellos les hace falta. Bendiga esta radio, Señor, bendiga el equipo de esta radio, a nuestro hermano director, al director administrativo, al hermano programador, a los administradores y a todos los expositores y a los que tienen programas de canto, Señor, bendígalos por familia. A todos los hermanos y hermanas que están en la obra de publicidad, bendígalos también, Padre Celestial. Y te damos gracias, Padre, por la audiencia que esta radio ha alcanzado, que ha superado ya el 1.000.000. Muchas gracias, Padre, y te rogamos, Padre, que tú sigas siendo glorificado a través de tu palabra, Señor, por medio de estos medios de comunicación. Muchas gracias, Padre, que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor. Bendígame a mí, bendiga a mi esposa, bendiga a mis hijos, Amos y Habacuc, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Así que vamos entonces a terminar nuestra transmisión y sigue al pendiente de esta radio, ya que viene el programa de cierre. Y por supuesto, hermanos, el día de mañana también nuestros hermanos tendrán transmisiones desde las congregaciones de Guatemala. Y no sé si también por ahí otra congregación que va a tener transmisión mañana. Y por supuesto, hermanos, continuamos, ya que esta radio está vigente todos los días, así que Dios los bendiga. Canten, amén, amén, alégrense, amén. Que la gente cante con loor. Canten, amén, amén, alégrense, amén. Que la gente cante con loor.